en 3, 2, 1. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente al Instituto de NIF para la capacitación del día de hoy que nos llama a esta novena sesión del programa práctico de especialización en normas internacionales de información financiera, mejor conocido por sus siglas NIF. Y pues por supuesto ya tenemos en plataforma a la doctora Nail Ruiz, quien ya está preparada para iniciar la sesión del día de hoy. Doctora, muy buenos días. Siempre un gustazo poder saludarle y acompañarle en esta transmisión en beneficio, por supuesto, de nuestros suscriptores y de las personas que hoy nos acompañan. Le damos la más cordial bienvenida una vez más a esta su casa. Sin más preámbulos, le cedo los micrófonos y las pantallas para que pueda iniciar. Adelante. Muy buenos días. Para hoy vamos a revisar la NIC 41, Agricultura, en la primera hora. Y posterior, a las 2 horas restantes, vamos a hacer el ejercicio práctico de NIF 1, Adopción por primera vez. La dinámica es exactamente la misma que hemos trabajado en estas sesiones. Vamos a iniciar con unas preguntas teóricas, esto con el fin de reafirmar sus conocimientos en la parte teórica de cada una de las normas internacionales de información financiera. Iniciemos con NIC 41. La compañía A es dueña de varios datos de ganado. De acuerdo con NIC 41, donde deben ser reconocidos los cambios en el valor razonable de un hato de ganado. Como lo habíamos mencionado en las normas internacionales anteriores que ya hemos visto, los cambios en ese valor razonable normalmente, en este caso específico, cuando se trata de activos biológicos, se reconoce en resultados. ¿Por qué hago la aclaración? Porque propiedad, planta y equipo se reconoce esos cambios en el valor razonable. Cuando se aplica modelos de reevaluación, lo registramos como una partida de otros resultados integrales, al igual que activos intangibles. Pero propiedades de inversión, activos biológicos, ese cambio en ese valor razonable, sea incremento o decremento, se reconoce en resultados. Los cambios en el valor razonable deben reconocerse solo en el estado de resultados. Párrafo 26 de la NIC 41. De acuerdo con NIC 41, ¿cuál de las siguientes opciones sería clasificada como un producto resultante de un proceso efectuado después de la cosecha? Algodón, lana, banana, queso. Entonces, en este caso específico estaríamos hablando del queso. Los demás artículos son productos agropecuarios. En el párrafo 4 de la NIC 41 encontramos esa clasificación de qué son productos y cuáles son esos productos que son después de la cosecha. Entonces, es importante que en este punto tengamos a la mano nuestro material, en este caso la NIC 41. ¿Por qué? Porque cuando usted esté definiendo la política contable de una compañía, usted tiene que definir si dentro de los hechos económicos estamos hablando de un activo biológico. Entonces, ya sabemos que NIC 41 nos habla de activos biológicos, pero también es importante que definamos si no estamos trabajando con productos después de la cosecha. ¿Por qué? Porque la NIC 41 nos sirve para reconocer y presentar en los estados financieros esos cambios que sufre el activo biológico. Por ejemplo, un cultivo. Entonces, el cultivo tiene un cambio a lo largo del tiempo. Es importante saber en qué momento y desde qué punto tenemos que empezar a aplicar NIC 41. Entonces, de ahí la importancia que nos indica
el párrafo 4 de NIC 41. Entonces, ¿qué es un activo biológico? ¿Qué es un producto agrícola? ¿Y cuáles son esos productos resultantes del procesamiento tras la cosecha o la recolección? Por ejemplo, tenemos plantas de algodón. Entonces, mi activo biológico son las plantas de algodón de las personas que tienen o la empresa que tiene ese cultivo de plantas de algodón. Para ellos son activos biológicos. El resultado de ese proceso es el algodón como tal. Cuando sucede la cosecha, significa que ese algodón como tal es un inventario. Entonces, las plantas de algodón antes de la cosecha las vamos a reconocer como activos biológicos. En el momento de la cosecha, en el momento que obtenemos ese producto agrícola, pues ya tenemos un inventario. Ya el procesamiento de ese material, de ese algodón como tal, pues ya si lo vamos a convertir en hilo de algodón, en vestidos, en telas, etcétera, etcétera, ya es diferente. Ya estaríamos hablando de una empresa dedicada a la producción, a la fabricación. Ya no aplicaríamos NIC 41, activos biológicos. Entonces, de ahí la importancia de esa distinción que nos hace en el párrafo 4, la NIC 41. De acuerdo con NIC 41, ¿cuáles de los siguientes criterios deben satisfacerse antes de que un activo biológico pueda ser reconocido en los estados financieros de la entidad? A, la entidad controla el activo como resultado de hechos anteriores. B, es probable que los beneficios económicos relacionados con el activo entren a la entidad. C, existe un mercado activo para el activo biológico. D, el activo forma un grupo biológico homogéneo. Entonces, en este caso, recordemos nuevamente lo que nos indica en este caso específico el marco conceptual. Siempre cuando estamos hablando de activos y más de activos biológicos, estamos hablando también de control. La entidad controla ese activo como resultado de hechos anteriores. Y es probable que los beneficios económicos relacionados con ese activo entren a la entidad. Otra pregunta respecto al párrafo 4. ¿Cuál de los siguientes elementos sería clasificado como producto agropecuario de acuerdo con NIC 41? Pues en este caso sería la manzana, que es un producto cosechado de un cultivo del árbol de manzana. De acuerdo con NIC 41, ¿cuál de las siguientes opciones serían clasificadas como activos biológicos? Elija dos. Entonces tenemos naranjas, pollos, huevos, árboles, etc. Entonces, en este caso específico, serían pollos y árboles, los cuales se definen como activos biológicos. ¿Por qué? Porque son animales o plantas vivientes. Defina si las siguientes afirmaciones de la clasificación de acuerdo con NIC 41 son verdaderas o falsas. El azúcar debe clasificarse como producto agropecuario. La lana debe clasificarse como producto agropecuario. Entonces ya sabemos que el azúcar es un producto procesado después de la cosecha, por lo tanto es falsa esa afirmación, en tanto que la lana es un producto agropecuario. Y nuevamente, si nos remitimos al párrafo 4 de la NIC 41, pues vamos a encontrar la diferencia entre activos biológicos, productos agrícolas y productos restantes del procesamiento tras la cosecha o la recolección. ¿Por qué hago énfasis en este párrafo? Porque tenemos que distinguir claramente cuándo se debe aplicar NIC 41. Tenemos un cultivo de rosas, de flores. Es un activo biológico porque es una planta viva. Entonces, esa planta viva va a sufrir un proceso biológico, y cuando se corta la rosa, cuando se corta la flor, tenemos un producto agrícola. Entonces, ahí la importancia de definir directamente con el área encargada
con la persona que maneja la parte de producción en un cultivo, o de pronto si estamos hablando de ganado, de ovejas, etcétera, etcétera, cómo es ese proceso biológico, porque lo vamos a ver más adelante y en el ejercicio práctico que vamos a hacer. Tenemos que mostrar, tenemos que presentar en los estados financieros esa variabilidad o esos cambios en el valor razonable, precisamente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un activo biológico, por ejemplo, un pollo, un cerdo, un ternero, con unas características a unas semanas de vivo, unas semanas a ya convertir ese ternero de pronto en una vaca, en un toro, dependiendo también del destino que le vayamos a dar a este tipo de activos biológicos. Entonces, de ahí la importancia de reflejar en los estados financieros el debido proceso de biológico que sufren los activos biológicos. Siguiente pregunta. Ok, entonces ahora sí vamos a hacer la parte práctica de activos biológicos. En el enunciado nos indican que vamos a elaborar los estados financieros de la empresa XYZ, que se dedica a la producción y venta de leche para el año 2000X1. Entonces tenemos un ganado lechero por madurar, tenemos unos inventarios, tenemos unas cuentas comerciales por cobrar, unas cuentas comerciales por pagar, unas ganancias acumuladas, un ganado lechero maduro, propiedades, planta y equipo, efectivo y equivalentes, capital emitido, ingresos por venta de leche, costos incurridos, inventarios utilizados, costos de personal, gastos por depreciación, otros gastos de operación. También tenemos que tener en cuenta cuáles son esas ganancias surgidas por cambios en el valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta, así como el cálculo que se realizó del gasto por impuesto a las ganancias. ¿Qué observamos acá? Que cuando nosotros tengamos unos estados financieros de una entidad dedicada a activos biológicos como tal, es importante que en notas a los estados financieros nosotros realicemos una conciliación, un desglose de esos activos biológicos. Entonces, en el enunciado tenemos ganado lechero por madurar y ganado lechero maduro. Entonces, por madurar, de pronto, es el ganado que tiene ciertas semanas que aún no ha empezado la producción de leche. El ganado lechero maduro es aquel que ya está en la producción de la leche. Entonces es importante distinguirlas. ¿Por qué? Porque en el mercado activo, es decir, si miramos el valor razonable en un mercado activo, pues ese ganado lechero, por las características propias de cada uno, tiene un valor razonable diferente. Entonces, de ahí la importancia de por qué en notas a los estados financieros nosotros tendríamos que presentar esa conciliación. Por lo tanto, si nosotros empleamos la taxonomía XBRL, lo primero que hacemos, tenemos nuestro balance de prueba, es establecer a qué categoría en qué categoría los vamos a presentar. Entonces tenemos ganado lechero, sería activos biológicos. Si lo vamos a hacer corriente o no corriente, la presentación del estado de situación financiera, pues en este caso estaríamos ante un activo no corriente. Recuerden que este material es para consulta de ustedes, entonces todo lo que vayamos a trabajar les será entregado a ustedes con posterioridad cuando terminemos esta clase. Tenemos inventarios, podemos deducir que se tratan de activos corrientes, pues posiblemente en este punto de los inventarios, pues vamos a tener
los insumos o lo necesario para el mantenimiento de ese hato lechero. Entonces, si necesitamos de pronto fertilizantes, vitaminas, etcétera, etcétera, lo que se necesite, lo vamos a manejar ahí como inventario. Claro, cuando nosotros ordeñamos la vaca, cuando se ordeña, cuando se realiza el punto de cosecha, que en este momento sería el ordeño para la producción de leche, para sacar la leche, en ese momento esa leche es el inventario. Esa leche la podemos valorar a un precio de mercado, sabemos cuánto vale el litro de leche y con eso lo podríamos incorporar al inventario. El punto es hasta qué llegamos, hasta dónde llegamos nuestro proceso. Tenemos que hacer la pasteurización, tenemos que hacer algo adicional o solamente sencillamente hacemos el ordeño y lo entregamos a una pasteurizadora. Entonces ahí tenemos que definir qué hace parte de nuestros inventarios. Nuestros inventarios es la leche en el punto de cosecha y inmediatamente lo que hacemos es reclasificar o pasar de ese activo biológico. De ese activo biológico nos ha generado, nos ha producido un inventario. Ese inventario lo reconocemos en los estados financieros y lo ponemos listo para la venta. Cuentas comerciales por cobrar. Entonces, pues el ítem será cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar. Asumamos que en este caso es un activo corriente. Cuentas comerciales por pagar. Al igual que el anterior, vamos a asumir que está en la parte corriente. Ganancias acumuladas, pues las vamos a tener en el patrimonio. Ganado lechero maduro. Entonces, en este caso también estamos hablando de un activo biológico y la clasificación es activo no corriente. Propiedades, planta y equipo. Lo vamos a colocar como activo no corriente. Efectivo y equivalentes al efectivo. Ya miramos las características de acuerdo con lo que vimos en MIC 7, entonces empezamos a analizar qué hace parte de esos componentes de equivalentes al efectivo. El capital emitido, pues también lo tenemos en patrimonio. Dentro de los ingresos tenemos ingresos por venta de leche, entonces en este caso específico son ingresos de actividades ordinarias. Y aquí tenemos todo lo que son los costos de venta y producción. Entonces, por efectos teóricos, aquí por efectos, perdón, de didácticos, no teóricos sino didácticos, pues aquí tenemos que empezar a analizar qué hace parte del costo de ventas y producción, qué hace parte del gasto, y tendríamos que separarlo por efecto de presentación. Sin embargo, pues aquí pues no vamos a hacer ese desglose, ¿no? Pues vamos a asumir que estos gastos de depreciación, gastos de otros gastos de operación hacen parte de los gastos de administración. Estamos trabajando con los supuestos que simplemente por efecto del ejercicio. Esas ganancias surgidas por cambios en el valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta, ese es el nombre, o sea, ganancias o pérdidas por cambios en el valor razonable de activos biológicos. Debemos presentarlo de forma separada y, en este caso, el gasto por impuesto a las ganancias. Entonces, vamos a elaborar el estado de situación financiera.
nos dice que es la empresa XYZ para el año 2000X1. Entonces tenemos nuestro estado de situación financiera para el